Aleluya, aleluya, muchas bendiciones. Señor. Todos los que se van conectando por ahí. Qué privilegio, una noche más, un día más que nos regala el Señor para conectarnos y transmitir una palabra poderosa que impacte tu espíritu, que te transforme, que traiga bendición sobre tu vida. Papi, dinos algo, salúdanos por ahí. Aleluya, Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, amigos. Nuevamente, una bendición extraordinaria la que nos concede el Señor de poder compartir un poco de esta maravillosa palabra. En este episodio, Dios continuará forjando lo que quiere hacer en nuestras vidas. Está Dios levantando, Gabo, un poderoso ejército y usted es parte, usted es de los elegidos, de los escogidos por Dios para ser parte de este glorioso ejército que viene preparándose para una gran batalla. No, en nuestro diccionario no está la derrota. Aleluya. Nuestro futuro es victorioso de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Así mismo es, así que esta es la noche que hizo el Señor. Juntos nos gozaremos y, como siempre repetimos, el Señor nos entrega nuevas herramientas, nuevas cosas para nosotros batallar, pelear la buena batalla de la fe y avanzar en el Señor. Y ese es el propósito, vamos en avanzada. Y ya le podemos dar entrada a este episodio número 7. ¡Qué bendición! Eso es así, son 7 semanas bendiciendo al pueblo de Dios, respondiendo al llamado que el Señor hizo. Así que en este episodio vamos a tratar un tema que quizás algunos lo vieron ahí en el título, un tema bien importante, bien necesario, y es una continuidad del episodio número 6, el episodio pasado, que hablábamos de qué son los demonios, de cómo estos trabajan, qué son, cómo operan. Y a base de ese episodio número 6, pues hay una continuidad en este episodio número 7. Y vamos a hablar acerca de las puertas de entrada. Vamos a hablar de esas puertas espirituales. Pero tenemos que comenzar diciendo que en la clase pasada, en el episodio pasado, asentamos una base muy pertinente. Y es que si nosotros como guerreros, como cristianos, como hombres y mujeres de Dios, cerramos puertas, venciendo las tentaciones, venciendo el pecado, esa puerta, valga la redundancia, permanece cerrada. Claro que sí. Pero si nosotros traspasamos límites espirituales establecidos por Dios, esas puertas quedan abiertas. Así que esta es la base, el fundamento de continuidad, que nos sirve de continuidad para este episodio. Si nosotros violamos, traspasamos los límites establecidos por Dios, hay puertas que se abren. Así es. Pero por el otro lado, si nosotros vencemos, resistimos, permanecemos en Dios, nosotros no le permitimos a los demonios que entren, le cerramos la puerta. Eso es así. Eso es lo que logramos con las victorias en todos estos niveles. Eso es. Los niveles de revelación y de conciencia que hemos visto, que hemos podido ya identificar, en cada uno de ellos, con nuestro sometimiento y nuestra búsqueda de Dios, tenemos victoria en cada uno de ellos. Eso es. Y cada victoria en estos niveles le hemos cerrado la puerta en la cara a los demonios para que lleguen hasta nuestras vidas. Su intención es penetrar en nuestro cuerpo y desde el interior hacer su obra, llevar a cabo su obra de destrucción. Porque si están en el exterior, se le hace mucho más complicado. Claro. Quieren estar en el interior. Pero con nuestra obediencia, los guerreros, Dios los está preparando para que en medio de la batalla que estamos peleando, tengamos todas las puertas cerradas. Es como una ciudad amurallada, Gabo. Podríamos pensar un poco sobre lo que es esta vida cristiana y esta guerra como una ciudad amurallada, que todas las puertas están bien cerraditas, bien selladitas para que el enemigo no pueda penetrar. Y hay una muralla de protección. Y si todas las puertas están cerradas, si la muralla está sólida, si no hay una brecha, si no hay una hendidura, el enemigo no podrá entrar. Así que estamos protegidos. Y puede el pueblo que está dentro de esas murallas estar seguro y tranquilo. Ahora, si
fallamos en una de esas batallas, es que entonces tenemos la complicación de que hay una puerta abierta. Pero Gabo, ¿qué es una puerta abierta? Hemos estado utilizando esta palabra y es posible que hayan personas que no tengan una idea clara de lo que es una puerta espiritual abierta. Bueno, ¿qué es una puerta? Queremos definir esto. Una puerta espiritual abierta no es otra cosa que un derecho legal. Escuche esto, la vida cristiana se trata de derechos legales. Dios es el juez del universo que ha emitido, ha establecido, ha legislado. Él es legislador y juez. Y Él ha determinado y ha estipulado, establecido unas leyes, unos decretos. Y esos decretos tienen un cumplimiento. Algunos los vela Él, dijimos en la clase pasada, y otros nos hace responsable a nosotros de velarlo. Así que estamos hablando de elementos legales. Una puerta abierta es un derecho legal que adquiere el enemigo para penetrar en el cuerpo de un ser humano. Wow. Ese derecho legal lo adquiere porque usted y yo hemos fallado en algún punto, hemos transgredido la ley de Dios. Y el enemigo va y se presenta. Apocalipsis dice que el enemigo se presenta delante de Dios de día y de noche. Es el acusador de los hermanos. Y la Biblia establece que él va y se presenta con esa legalidad delante de Dios. Le dice: tú eres un juez justo, y aquel que dice ser tu hijo y creyente ha violado tu ley. ¿Y qué va a hacer el juez justo? La Biblia dice que ese juez justo no dará por inocente al culpable. Así que tiene que Dios permitir. Por eso es que decimos que se abrió una puerta, porque es algo que Dios está permitiendo, porque Él estableció una ley. Mientras se cumple la ley, yo los protejo. Si ustedes desobedecen la ley, quito mis manos. El enemigo gana el acceso. Y eso no es otra cosa que una puerta abierta, un asunto de legalidad. Así que teniendo este concepto claro, que es un permiso que gana el enemigo, fíjate que el enemigo va y se presenta delante de Dios, gana ese acceso e inmediatamente envía un demonio, porque el enemigo no puede estar en todo lugar a la vez. Así que envía un demonio: vete y cumple esta asignación que te doy, cumple este cometido. Y normalmente el demonio que envía viene a hacer un trabajo relacionado con el pecado y la falta que nosotros cometimos. Claro. Y viene con ese propósito. No se vaya nadie, no se quite nadie. Esto se está poniendo bueno. Y usted y yo necesitamos aprender, entender ciertas cosas que en este tiempo, Gabo, por alguna razón, fíjate que han habido tiempo, la iglesia tiene tiempo. En el tiempo de Lutero había una verdad que estaba escondida, pero era una verdad. Y de pronto Dios permitió que esa verdad aflorara, saliera. Dios la alumbró. Le puso luz a esa verdad y el pueblo pudo entender esta verdad gloriosa en aquel tiempo de la salvación por medio de la gracia. En este tiempo final, Dios está alumbrando esta verdad de la revelación de la guerra que usted y yo tenemos, para que usted y yo estemos preparados, porque Dios en ciertos momentos alumbra ciertas verdades. Sí, esta es la verdad que Dios está alumbrando para usted y para mí en este tiempo. Desde el nuevo nacimiento, Gabo, los demonios han querido quedarse dentro del ser humano. Después que nos hemos convertido al Señor, le habíamos dado inicialmente un permiso y habíamos abierto unas puertas y ellos entraron. Ahora que hemos conocido al Señor, ellos se han encontrado con una nueva realidad. Terrible para ellos. Ellos están sospechando que pronto se acabará su asignación en el cuerpo del individuo, pero esto solo va a ocurrir el día que el individuo se dé cuenta que ese enemigo está ahí. Claro que sí. Se quieren quedar ilegalmente. Se quieren quedar. ¿Por qué? Porque Jesucristo, con su obra redentora y con todo esto que obtuvo en la cruz del Calvario, venció. Claro. Él conquistó la muerte. Él descendió y le quitó la muerte a Satanás. Y con su sangre somos lavados y limpiados de los pecados. Y hay un sinnúmero de cosas más
que el Señor Jesucristo hace con su obra sobre nuestra vida. Sin embargo, hay un aspecto legal que tenemos que tener bien consciente, y tú hace unos segundos lo hablabas, que Dios tiene leyes, y cuando no cumplimos esas leyes, pues Dios está maniatado de cierta forma, claro, porque Él no se va a contradecir, Él no va en contra de su esencia misma. Así que con el evento de la cruz del Calvario, pues hubo un derecho legal que los hijos de Dios adquirían. Un derecho legal de autoridad, un derecho legal de ser salvos, un derecho legal de muchas cosas. Sin embargo, como el enemigo es caracterizado por ser un ladrón, por querer estar en los lugares y tomar posesión de los lugares que no le pertenecen, exacto, él se queda calladito ahí, pero dentro. Y quiere orquestar un plan desde adentro. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros tenemos el derecho legal, tenemos que utilizarlo. Claro. Si no lo utilizamos, lamentablemente, pues ellos se van a quedar, las fuerzas enemigas se van a quedar calladitas, tratando de que en algún momento alguna puerta se abra, ellos tomar más fuerza, claro, y querer destruirnos. Así que nosotros tenemos que tener esto bien consciente, porque aparte de que el enemigo conquistó y venció y nos hizo más que vencedores, hay una parte que nos toca a nosotros y no la podemos pasar por alto. Ya los enemigos no tienen derecho legal, pero quieren abusar de poder. Exactamente. Han perdido la legalidad. Ellos, antes de que nosotros tuviésemos a Cristo, estaban en todas las de la ley. Claro. Tenían el derecho legal de estar ahí. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos infringido la ley. Ahora, cuando recibimos a Cristo, Cristo nos declara inocente. Mira cuál es la obra de Cristo, que nos declara inocente de todos los pecados anteriores. Ya no tenemos que pagar la consecuencia del pecado. Ahora, los demonios que se quedaron ahí, que están ahí, hay que obligarlos a salir. Ellos no se quieren ir por su propia cuenta. Tiene que venir. Por eso la Biblia dice que mientras el hombre fuerte, armado, guarda su palacio y su casa, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene uno más fuerte que él, escucha lo que dice Jesucristo hablando, dice, y le vence. Así que está implicando que alguien tiene que ponerse de pie. Alguien tiene que hacerle el frente. Alguien tiene que vencerlo. Uno más fuerte que él viene y le vence, le quita las almas en que confía y reparte el botín. Así que usted y yo hemos sido llamados a eso. Una vez hemos nacido de nuevo, hemos sido llamados a obligar, a echar a esos demonios que ahora son enemigos que están invadiendo un territorio ilegalmente. Así que no solamente tenemos la autoridad de Dios para hacerlo, sino que tenemos un derecho legal. Amén. Esa debe ser nuestra confianza cuando los enfrentamos, saber que tenemos el derecho legal para hacer lo que estamos haciendo y para echarlos fuera. ¿Por qué hay que echarlos fuera? ¿Por qué es que hay que echarlos fuera? Bueno, podríamos dejarlos ahí. Claro. Hay cristianos que nunca se enteran de que en su interior, desde que conocieron al Señor, habían demonios escondidos. Y por el sometimiento y por la consagración, los demonios no tienen mucho alimento para fortalecerse y permanecen escondiditos ahí. Y a lo mejor con una vida disciplinada de palabra, de oración, de ayuno, uno puede mantenerlos al margen y dominarlos, y que ellos nunca se subleven, se levanten contra nosotros y nos dominen. Hay gente que llega a la hora de morir, escuche esto, llega la hora de morir y nunca echaron fuera un demonio que todavía a la hora de su muerte, un cristiano estoy diciendo, llega a la hora de su muerte y todavía está escondidito ahí. Pues no hay mucho problema, porque en cuanto usted se muere, nosotros morimos, el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado. Ese cuerpo no va para el cielo. Así que una vez nosotros morimos, nuestro espíritu, nuestra alma, ese cuerpo interior va a la presencia del Señor. El demonio no se va para allá, no tiene acceso. Pero una vez el cuerpo, la Biblia dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Una vez el cuerpo se separa del espíritu, para nada le interesa a los demonios estar ahí. Porque en la clase, en el episodio pasado, afirmamos que ellos quieren un cuerpo.
Necesitan lo un cuerpo. necesitan para ejecutarse. Así que cuando una persona muere, pues ellos facilito se salen de ahí, se van de ahí y buscan otro. Claro. ¿Y para dónde se van? Bueno, pues normalmente no se van, no cambian de continente, no se van de país, no se van de ciudad, pues tienen que ingresar a las personas que están dentro del núcleo familiar cercano de esa persona que acaba de morir. El momento de la muerte de una persona es un momento importante para el que está con esa persona. Esto posiblemente nadie te lo ha dicho, pero en el momento que una persona muere, usted tiene que saber que si esa persona no fue un cristiano convencido de realidades espirituales como esta que estamos hablando, algún espíritu va a salir de ahí y va a buscar entrar en alguien. Si esa persona, escuchen esto, si esa persona que está con esa que acaba de morir, en ese momento se llena de miedo, de pánico por el evento que ha ocurrido, esa es una puerta abierta para entrar en esa otra persona. Es terrible esto. Así que, volviendo y retomando lo que estábamos diciendo, usted y yo podríamos dejarlo ahí, porque esto sería otra materia para otro episodio. Si usted y yo no entendemos esta realidad, vamos a vivir toda nuestra vida con un enemigo intentando hacernos daño. ¿Cuál es el problema de esto? Y es que los demonios son insistentes, incisivos y continuamente están buscando hacer daño. Nosotros los podemos tener dormidos, maniatados por nuestra consagración a Dios, pero el problema sería que en algún momento nuestra consagración pierda fuerza y nos descuidemos en algún área espiritual. Claro. Porque el día que nos descuidemos de esa área espiritual y esté frágil y esté débil, ese día se va a levantar ese demonio que está ahí escondido. Se va a levantar contra un pensamiento y va a poner un pensamiento, va a poner una emoción. Y en el momento indicado, mirando todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, en el momento en que alguien nos haga algo, en el momento en que ocurra algo terrible en nuestras vidas, si hay debilidad, va a aprovechar el momento y va a sacarle partido. Esa es la primera razón por la cual deberíamos sacarlos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano van a hacer algún daño. Deberíamos sacarlos. Y el segundo elemento es porque Dios no los quiere ahí. Dios quiere que usted y yo estemos limpios, santos y puros para Él. Él quiere que en nosotros habite exclusivamente Él. Él no quiere que nada nos esté contaminando, a pesar de que usted y yo, aunque haya algún espíritu escondido, en el momento de nuestra muerte, vamos directo al cielo porque el Señor nos compró y tenemos una patria celestial esperando por nosotros. Pero Dios en el proceso quiere que no solamente en ese momento vayamos a su presencia, sino que en la travesía de nuestra vida aquí en este sistema en el cual Él nos ha puesto para dar testimonio, lo hagamos de la manera más limpia y más pura. Estos son los dos elementos que tenemos que tener claro. Hay que echarlos, número uno, porque no nos conviene que estén ahí, porque nos pueden en algún momento de debilidad ocasionar algún problema. Y número dos, porque Dios quiere que los echemos. Así mismo es. Y hay Biblia para sostener estos argumentos. Claro. Y yo quiero que me atienda bien. Esto es algo que yo logré aprender hace un tiempo atrás y me ha servido mucho. Es muy útil para el proceso de escudriñar las escrituras, tener esto que les voy a compartir en mente y presente en nuestro espíritu. Mire algo. Lamentablemente, algunos cristianos, por el hecho de ser cristianos y por el hecho de decir la figura máxima es Jesucristo, han olvidado el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el protagonista de un nuevo pacto. Y muchos pudieran llegar a la conclusión y han llegado a la conclusión de que como Jesucristo es un nuevo pacto, el antiguo pacto está cancelado. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque aunque ciertas cosas del antiguo pacto ya han sido sustituidas por otras cosas, hay otras que todavía aplican. Escuche algo. ¿Por qué es tan importante el Antiguo Testamento? ¿Por qué hay muchas personas que no le prestan atención al Antiguo Testamento y solo al Nuevo, descuidando lo importante que es? ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, escúcheme bien,
el Antiguo Testamento esconde en él las sombras del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo Testamento. Tremendo. Eso nos va a dejar entender que no son dos cosas separadas. Que en el Antiguo estaba el Nuevo y que en el Nuevo está revelado el Antiguo. Claro. Entonces, cuando Tremendo. entendemos eso, vamos a entender que es una misma cosa. Es una misma verdad. Están juntos, entrelazados. Escuche esto. La Biblia en el Antiguo Testamento o en el Primer Testamento, como muchos le hacen referencia, o el Primer Pacto, habla de ciertas cosas que reflejan a Cristo. Hay ciertos escenarios donde se refleja la iglesia. Hay ciertos escenarios donde se refleja la gracia. Y la gracia y Jesucristo y la iglesia están escondiditos por ahí de atrás. Nosotros el día de hoy no tenemos que con una piedra tirarle a un gigante. Claro. Ahí hay una verdad escondida detrás de algo que sucedió en el Antiguo Pacto. Ya, ahora nosotros tenemos que hacerle frente al gigante, que el gigante es otra cosa. Lo que era físico ahora es espiritual. Ahora es espiritual. Tremendo. Para ir sobre los puntos que papi discutía ahora mismo de por qué tenemos que echar fuera a los demonios. Esto es un ejemplo que a mí me encanta. A lo largo del Antiguo Testamento Jesús se revela de distintas formas. En Génesis lo vemos revelado quizás con Abraham, Isaac. Quizás lo vemos revelado con José. Y eso también es material quizás de algún episodio más adelante. Eso se le conoce como tipología. Hacer un ejemplo de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero en mi opinión el ejemplo máximo de la figura de Jesucristo en el Antiguo Testamento es Moisés. Sin lugar a duda. Un pueblo que estaba oprimido por 400 años en Egipto, esclavizado. Estaban perdidos ahí, oprimidos hasta más no poder. Llega un hombre, se levanta un libertador en respuesta de Dios, un enviado de Dios. Se levanta, consulta al faraón, le dice: tienes que dejar salir a este pueblo. Logra sacar al pueblo de la tierra de Egipto, los lleva por una travesía donde ocurren un sinnúmero de milagros. Pan, una columna de nube, una columna de fuego. Hay un sinnúmero de milagros en esa travesía donde el libertador está adelante. Y posterior a eso, para darle continuidad a este ejemplo, después de ese libertador que se levanta un sucesor que estaba encargado de conquistar la tierra. Amén. Esa tierra que le habían prometido desde mucho antes a Abraham, esa tierra que fluía leche y miel, esa promesa iba a ser contestada en este periodo de tiempo donde Josué, como sucesor de Moisés, tenía ese proceso de conquista. ¿Qué les quiero decir con esto? Esto es muy semejante a lo que sucedió cuando Jesús llegó a la tierra. Jesús se levanta como libertador. En ese caminar, su ministerio, un sinnúmero de milagros suceden. Pero luego de esto, Jesús sube, asciende al reino de los cielos. ¿Y ahora qué pasó? Pues dejó un cuerpo de personas, un grupo de personas que estaban listos para conquistar todas aquellas cosas que él había alcanzado. Aleluya. Y había puesto disponible. La Amén. iglesia. Así que podríamos decir que Moisés es un tipo de Cristo y Josué es un tipo de la iglesia. Y habiendo dicho esto y teniéndolo muy claro, nosotros tenemos que tener en alta estima o tener muy presente lo que Dios le dice a Josué. ¿Por qué? Porque él está representando a la iglesia que somos nosotros. Así, ¿qué le dice Dios a Josué? Josué, el capítulo 1, versículos 2 en adelante, vamos a utilizar varios versículos. Escuchen esto. Mi siervo Moisés ha muerto. Ya el libertador había pasado. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas.
mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Así que Dios le había dado instrucciones de sacar a todos los pueblos enemigos de aquel lugar. Ellos fueron en ese proceso de conquista, lograron sacar a algunos, pero otros los vieron muy equipados y no, a esto no le podemos meter mano. Sigue el texto diciendo: mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Así que los hijos de Benjamín, otra tribu, toma la misma conducta de Judá y tampoco saca a los que estaban allí. Tampoco Efraín, otra tribu, no le da para adelante a este proceso de conquista. No arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Hay algo escondido detrás de esto y se encuentra en el próximo versículo que quiero leer, que se encuentra en Josué 2, 1 al 3. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar. Mas ustedes no atendieron mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. ¿Por qué hay que echarlos fuera a las entidades malignas, a los demonios y a todos los relacionados con el diablo? Los tenemos que echar fuera porque nos corresponde, porque este ejemplo, esta tipología que había en el antiguo pacto se traduce al día de hoy. El Señor, como castigo, le dijo: yo no los voy a sacar. Yo los dije que los sacaran al principio. Ahora, o sea, Dios le había dado la orden para que lo sacara y ellos en algún momento temieron. Exactamente. Le fallaron a Dios teniendo temor. El temor está diciéndole a Dios: no confío en que tú me vas a apoyar y a dar la mano en la batalla. Y cuando vieron los carros de hierro, entonces tuvieron miedo. Entonces, ¿qué ocurrió en ese tiempo? Que los hijos de Israel, como no los pudieron echar, no los pudieron sacar porque tomaron o cogieron miedo, llegaron a alianzas con ellos, dejándolos dentro de su territorio. Así que, como esto es una tipología, podríamos decir que hay cristianos al día de hoy que no quieren enfrentar, le tienen miedo a las fuerzas espirituales. Y cuando alguien habla de echar fuera un demonio, tiemblan, le da un poquito de miedo, se sienten un poquito asustados. Ese miedo es el que impide que entonces ataquemos al enemigo. Ese miedo es el que impide que cumplamos con nuestra responsabilidad. ¿Y qué fue lo que vimos ahí? Que una vez el pueblo no asumió la parte y no realizó aquello que Dios quería que realizara, la Biblia dice que Dios le dijo: ustedes lo hicieron mal. Usted y yo no vamos a caer en ese fallo. Usted y yo somos los guerreros que vamos a obedecer y que vamos a actuar conforme a lo que Dios ha dicho, porque usted y yo tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad no la podemos obviar. Esa responsabilidad no la podemos desatender. Sí, es importante que nosotros tengamos claro la responsabilidad que tenemos de identificar a los enemigos que quieren entrar en nuestro territorio. Y por otro lado, la responsabilidad de cerrar todas las puertas de acceso que puedan estar abiertas. Escuche esto. Es nuestra responsabilidad identificar los enemigos que quieran entrar, detenerlos, pero también mantener cerradas o cerrar aquellas puertas e identificar los enemigos que por alguna puerta en nuestra vida pasada hayan entrado y estén habitando dentro de nosotros. Nosotros queremos identificar cuáles son esas puertas. Hay unas puertas de entrada, hay muchísimas puertas por las cuales, o derechos legales que el enemigo podría conseguir para entrar en nosotros. Sí mismo es. Todo pecado se puede constituir en una puerta, pero nosotros hemos escogido algunas puertas que son más comunes,
que sirven de entrada y de derecho legal para que ciertos demonios entren. ¿Por qué hemos querido hacer esto? Porque hay unas que son bien claras y son obvias, pero hay unas que a lo mejor usted no tiene claro que eso podría ser una puerta que le esté afectando hoy a usted. Y a lo mejor Dios le está reclamando a usted la responsabilidad de que la cierre y de que saque a cualquier demonio que haya entrado por esa puerta. Pero si usted y yo no le entendemos que es una posible puerta que esté abierta en nuestra vida, pues jamás podremos completar nuestra asignación y realizar aquello que Dios quiere que hagamos. Número uno, la principal puerta o una de las principales puertas que queremos reconocer son la puerta de los pecados propios. Ya hemos hablado en episodios anteriores de cómo nosotros podemos cometer ciertos pecados, unos contra Dios, unos contra nosotros, unos contra nuestros hermanos, la naturaleza carnal, las obras de la carne. Identificamos un sinnúmero de pecados. Los pecados propios son una de las puertas principales que se abren en el mundo espiritual y da legalidad al enemigo para penetrar. ¿Por qué son tan terribles? Porque normalmente la puerta por pecados propios son pecados que estamos cometiendo a voluntad. Claro. O sea, estamos dándole el permiso nosotros, la autoridad en ley se la estamos dando nosotros al enemigo. Y normalmente están atados a debilidades, a inclinaciones que tenemos, a cosas que nos gustan, que nos satisfacen, que encontramos un buen deseo en ellas, que nos atraen y nos seducen. Y normalmente son cosas que no queremos dejar. Por eso es que el enemigo tiene tanto poder y se agarra tan fuerte de esa. Esa es una puerta que nosotros tenemos que dejar, que tenemos que cerrar. Esa es una puerta que es importante que la mantengamos cerrada, pero que también podamos identificar que en algún momento estuvo abierta y que por haber estado abierta penetró el enemigo ya. Si ya hemos nacido de nuevo, pero no hemos hecho la acción correspondiente para echarlo, pues ese enemigo está ahí. Este es el primer elemento en cuanto a las puertas espirituales que se abren. Esta primera puerta espiritual es la batalla contra los pecados propios. Los pecados propios. Ahora hagamos. Se quedó del episodio anterior una preguntita que la proclamamos, la dijimos y levantamos, pusimos un asterisco al ladito de ella. ¿Por qué puede haber un demonio en un niño? Y lo discutimos y hablamos sobre la autoridad de los padres, pero hay unos textos bíblicos que nos arrojan luz con relación a esto. Y la segunda puerta de acceso que queremos hablar, es posible que le aclare a usted, que nos aclare este concepto de la realidad de que aún en un infante podría el enemigo entrar. La segunda puerta que le da acceso a los demonios son las maldiciones generacionales. Y quizás algunos de los que están escuchando este video, de alguna manera han escuchado este término, maldiciones generacionales. Por alguna manera han oído esto y de lo que tiene que ver, pero quizás tanto borroso y no lo entiende muy bien. Hay varios versículos que la Biblia hace referencia a ellos que nos van a ser bien útiles para explicar esto. Pero antes de ir a eso, yo quisiera comentarte, papi, que la primera puerta de acceso cometida por los padres y por los antepasados generalmente son con algunos pecados. Nosotros como seres individuales durante toda nuestra vida batallamos con 3 o 4 pecados comunes, repetitivos, y nosotros los podemos identificar. Y a veces esos mismos pecados repetitivos y comunes que nosotros tenemos, a veces nuestra familia los están cargando. Y terrible eso. Y en algún caso pudiera ser un caso, nuestro padre era un alcohólico, tenía un pecado de vicio, y el hijo sale alcohólico también.
Entonces, tenemos que tener esto presente para explicar esto de las maldiciones generacionales. Mire lo que dice Éxodo, el capítulo 20, versos 4 y 5. En los 10 mandamientos, Dios le habla a Moisés y le dice así: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí volvemos a ver este término del cual hablábamos ahorita, que hay sombras en el Antiguo Testamento de lo que iba a suceder posteriormente. Y aunque Jesucristo venció en muchas de ellas, todavía hay cosas que tenemos que tener con mucho cuidado. Tenemos que tener esto claro porque hay mucha gente que no cree en esto. Y tenemos como reto vencer esta mentalidad que puede existir dentro de la iglesia. Pero mire, el mejor ejemplo es que a Adán y a Eva hubo una maldición que cayó sobre ellos. Y la Biblia dice que esa maldición que cayó sobre Adán cayó a todos los descendientes de Adán. Y usted y yo estamos participando al día de hoy, aunque seamos creyentes, de una maldición que cayó sobre un hombre por un pecado. Así que no podemos desvincularnos y establecer o no creer en que puede existir una maldición que caiga sobre una persona y luego sigan por ahí para abajo, afectando a toda su descendencia. Porque la Biblia desde Adán, fíjate, que a pesar de que Cristo ya apareció, nos redimió. Yo tuve que ver a mi esposa con dolores cuando dio a luz. Así que hay maldiciones que al día de hoy estamos cargando y las heredamos. ¿Qué pecado cometí yo en el Edén? Ninguno. Pero Dios estableció unas leyes. Ahora, hay unas leyes relacionadas a ciertas cosas particulares que Cristo las venció, y por haberlas vencido, entonces hoy día nosotros podemos librarnos de las maldiciones que han caído sobre nosotros. Pero en cada uno de estos, como en los pecados propios, nosotros tenemos que tomar unas acciones. Exactamente. Cristo compró la victoria, pero tenemos que tomar unas acciones. Mira el próximo versículo, Deuteronomio capítulo 28, el versículo 15 al 19. Escucha cómo dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre. Los hijos. El fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Así que aquí está puesto claro, la Biblia nos hace referencia de lo que son las maldiciones generacionales, lo que puede traer sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre todo lo que... Yo creo que lo más importante a resaltar esto es que una maldición generacional o las maldiciones en general no solo afectan el interior de nuestras vidas, y eso es algo que tenemos que tener muy claro, porque afectan todo nuestro entorno, nuestro entrar y nuestro salir, toda la producción que nosotros tenemos y nuestra familia. ¿Y qué padre quiere esto para sus hijos? Ningún padre quiere esto para sus hijos. De ninguna manera. Por eso nosotros tenemos que correr a cerrar estas puertas. Así que establecemos que hay una puerta que son los pecados propios, pero hay otra puerta que fíjate que en los pecados propios, podemos cometerlo por ignorancia o voluntariamente, pero en cierta medida fuimos nosotros los que hicimos, permitimos o dimos el derecho legal para que se abriese esa puerta. Pero en las maldiciones generacionales no. En las maldiciones generacionales son puertas que a lo mejor abrieron nuestros antepasados. Ese versículo que leíste de Éxodo, Gabo, dice que castiga la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. O sea, una persona comete un pecado de la naturaleza de la idolatría, por ejemplo, ya sea por ignorancia o por necesidad,
por querer conseguir algún bien, alguno de nuestros antepasados hizo algo que ofendió a Dios, la Biblia dice que se abre una puerta espiritual, una legalidad para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos y para sus tataranietos, tercera y cuarta generación. Ahora, si en esa cadenita de 3 a 4 generaciones alguno vuelve y comete uno de esos pecados, pues se extiende otra vez 3 o 4 más. Y si sigue habiendo una continuidad por ir para abajo, pues hay siglos de maldiciones generacionales en familias. Pero nosotros, estos episodios y esta serie, Conoceréis la Verdad, la serie está diseñada para que usted reciba la revelación y el conocimiento, porque alguien tiene que ponerle un alto a ese trabajo que viene haciendo el enemigo, a lo mejor por años. Y no podemos, viendo lo que ha ocurrido en nuestros antepasados, tenemos que ponerle un alto en algún momento para que esa maldición no nos afecte a nosotros, y mucho menos dejarle esa herencia negativa, nefasta, a los que vienen tras nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así que usted y yo estamos apercibidos, estamos muy pendientes de lo que Dios está haciendo. Gabo y mis queridos hermanos, hay 2 elementos importantes, posiblemente 3. Quisiéramos reconocer 2. Profundizar un poquito en 2 elementos importantes relacionados a las maldiciones generacionales. Casi siempre están atados a estos 2 elementos. El primero es a las enfermedades. Por eso es que cuando usted llega a un médico especialista, le dan un papelito. Y ese médico especialista, aunque sea en ignorancia, está buscando demonios que han venido afectando la genética de una familia por años. Y te dice que pongas ahí tu historial familiar para ver si ha habido alguna condición. ¿Qué condición tuvo tu abuelo? ¿Qué condición tuvo aquellos de la 3ª y 4ª generación anterior a usted? Y usted y yo, eso nos tiene que levantar una bandera. ¿Por qué? Porque hay una predisposición a algunas enfermedades y algunas cosas malignas en el cuerpo. Y una predisposición a algo maligno no pudo haber venido de Dios. Dios no pudo haber alterado el ADN suyo y mío para que usted y yo tengamos esa predisposición a algo malo. No fue Dios. Y usted y yo, que estamos llenos de la sabiduría de Dios, tenemos la mente de Cristo, jamás el enemigo nos va a poder pasar esa. Esta serie, estos episodios son para prepararnos y mantenernos a nosotros bien alerta, bien pendientes a todos estos elementos que pueden parecer normales, pero que no lo son, porque Dios no va a alterar nuestra genética para que nosotros y nuestros hijos y todos los que vengan detrás tengan alguna debilidad en el páncreas, una debilidad en el hígado, una debilidad para la diabetes, una debilidad, o ser propensos a tener cáncer del colon, cáncer del hígado, cáncer en las mamas, alguna condición terrible como esta. Pues no fue Dios el que la hizo. Y si no la hizo Dios, la trajo el enemigo. Es una maldición. Ese versículo que tú leíste, Gabo, de Deuteronomio 28, habla de que la maldición cae en todas las áreas de la vida del ser humano. Así que el primer elemento que queremos reconocer es un historial médico o un historial familiar de enfermedades. Usted puede a lo mejor identificar y mirar para atrás y decir, bueno, pero mi abuelo, ¿de qué murió mi abuelo? ¿Y de qué murió mi papá? ¿O de qué murió mi tío? ¿O cuántos tíos míos han tenido diabetes? ¿O cuántos tíos míos han muerto de cáncer? Esos elementos usted y yo tenemos que tenerlos muy pendientes, porque hay que tomar acciones. Usted y yo no podemos cruzarnos de brazos y permitir que la muerte esté señoreando sobre nosotros y sobre nuestra familia sin nosotros haber tomado una acción. Así que escuche esto, porque tenemos una cuñita aquí importante que queremos que usted entienda. Hay muchos cristianos que el enemigo ha traído una maldición generacional y han muerto por alguna enfermedad. Y escuche esto, han muerto antes de tiempo. Claro, es posible que alguien abra los ojos ahora. Hay cristianos que se han muerto antes de tiempo. Porque se han enfermado y han dicho, bueno, pues esto es la voluntad de Dios. Pues me voy a quedar aquí, voy a honrar a Dios con esta enfermedad. Y voy a glorificarlo en medio de esta enfermedad. Y toda esta enfermedad va a ser para la gloria de Dios. Y
Escuche esto, el enemigo no se los ha podido llevar al infierno, pero el enemigo los ha llevado a la sepultura, al sepulcro. Hay personas que a los 40, 50 años le ha dado una enfermedad terminal. El enemigo no los ha podido llevar al infierno, pero los enterró. Los llevó a la tumba y detuvo el plan que Dios tenía con ese individuo. Y a lo mejor Dios tenía un plan de utilizar a esa persona, de utilizar o de utilizarlo usted. Y a lo mejor hay una enfermedad que lo está atormentando ahora. Y el enemigo quiere utilizar esa enfermedad para detenerlo, frenar el plan de Dios en su vida y no permitirle a usted llegar al final de sus días. Escuche lo que dice Job 15, 31 y 32. No confíe el iluso en la vanidad. Porque hay gente que son ilusas. Hay gente que no entienden estos conceptos, que no pueden comprender cuando se levantan banderas tan claras delante de sus ojos, de que toda una familia ha venido recibiendo destrucción. Sí mismo, y están viviendo de una manera vana. Dice, no confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo. Terrible. Qué terrible, cortado antes de su tiempo y sus renuevos no reverdecerán. Nosotros tenemos que aprender a identificar esas banderas, esas puertas que se han abierto, que nos están haciendo daño, y tenemos que enfrentar al enemigo. Por eso el apóstol Pedro decía, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid. Firmes en la fe. Es una resistencia que usted y yo tenemos que presentarle al enemigo. Si usted y yo, al enfrentar al enemigo, le damos la espalda o decidimos, vamos a ignorarlo, como el perro que ladra mucho, vamos a ignorarlo a ver si se va, pues esa no es la manera. El apóstol Pedro dijo, resistidle. ¿Sí mismo, Tienes que resistirle, y resistirle es encararlo, darle de frente, enfrentarlo y decirle, esta maldición Cristo la llevó en la cruz, porque la Biblia declara que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y si Cristo la llevó, yo no tengo que llevarla. Así que te ordeno que te vayas. Estamos dándole orejitas de cómo es que se maneja esto. El apóstol Santiago también habló y dijo, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Mire cómo es que la palabra resistencia es de hacerle frente al enemigo. Sí mismo es. Fíjate que Jesucristo, cuando enfrentó al enemigo, mira, el enemigo no tenía ninguna posibilidad de vencer a Jesucristo, pero lo atacó. El enemigo está mirándolo a usted y a mí y ve posibilidades de vencernos, porque usted y yo no tenemos a lo mejor la santidad y la consagración que tenía Cristo. ¿Cuánto si atacó a Cristo teniendo cero posibilidades? Imagínese cuánto nos va a atacar a usted y a mí cuando tiene muchas posibilidades. Pero Cristo lo resistió. ¿Cómo lo resistió? Con la palabra. Pero mira, Jesucristo pudo identificar al maligno en medio de un versículo bíblico. Pudo identificar la maldad que traía el enemigo, aun cuando venía con una palabra, con un versículo bíblico. Pero dentro de ese versículo bíblico, Jesucristo tuvo la sagacidad de identificar el mal que venía en él. Pero nosotros a veces, aún en cosas claras y evidentes, como el que se nos está destruyendo toda una familia, como un montón de elementos de enfermedades, todavía no hemos podido identificar al enemigo. Sí mismo es. Por eso nos están preparando con estos estudios. Por eso nos están preparando. Por eso Dios está llevándonos de la mano para que podamos agarrar sagacidad y tengamos la capacidad. Recuerda que tenemos la mente de Cristo, así que prontamente vamos a tener la capacidad de identificar, de cacharlas en el aire cuando el enemigo viene moviéndose por algún lugar, y también vamos a tener la capacidad de identificarlo también cuando venga entremezclado con un versículo bíblico. Hay otros elementos. La Biblia dice en 1 Corintios 11, 29 y 30, el apóstol Pablo hablando, dice, porque el que come y bebe indignamente de la mesa del Señor, sin discernir el cuerpo del Señor, el juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados en medio. Fíjense lo que dice, muchos enfermos de la iglesia. Hay muchos enfermos en la iglesia porque no han podido discernir lo que está ocurriendo, sí mismo es. Las realidades que están viviendo. Debilitados entre vosotros. Y mire cómo finaliza el versículo. Y muchos
duermen, se murieron antes de tiempo. Terrible. Se murieron antes de tiempo porque no entendieron la naturaleza de lo que estaban viviendo. No pudieron entender y comprender claramente que tenían autoridad sobre ciertas cosas y los cortaron. Juan 5:2 dice que nosotros somos, que Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, Jesús dijo, ¿será qué? Cortado, se lo llevan para el cielo, porque si no podemos dar fruto aquí en la tierra, nos morimos antes de tiempo. Esto es una revelación que usted tiene que tener clara, porque usted y yo no nos queremos morir antes de tiempo, porque todavía Dios tiene planes con usted y conmigo. Así que ahí discutimos el primer elemento de esos dos elementos más comunes entre las maldiciones generacionales. Ese primero son las enfermedades, ese historial médico, y el segundo, las conductas pecaminosas en familias. Y eso ya lo hablamos hace unos segundos atrás, acerca de las adicciones, los suicidios, los vicios, las mentiras, las amarguras, adulterios, inmoralidades sexuales, entre muchas otras más. Y nosotros, viendo a nuestra familia en retrospección, podemos darnos cuenta de cuáles son esas cosas. Y rápidamente me gustaría ir a la próxima puerta de entrada, para ser prudentes con el tiempo. Son las puertas de los pactos. Y hay que discutir algo bien pertinente acerca de los pactos, porque muchos de nosotros ni siquiera sabemos lo que es un pacto. Pensamos que un pacto está circunscrito a un pacto matrimonial o a un pacto de negocios. Y hay otras cosas relacionadas a este tema que se pueden convertir en puertas espirituales abiertas. Papi, háblanos de eso. Mira, hay varios versículos. Hay varios versículos, pero yo quisiera comenzar estableciendo que en un pacto hay dos partes que llegan a un acuerdo. Claro que sí. Y una parte da algo y la otra parte da algo. Cuando hablamos de las maldiciones generacionales, estamos hablando de una experiencia o de una puerta que se ha abierto, que el causante no fuimos nosotros, fue algún antepasado. Esa puerta se quedó abierta ahí. Ahora, los pactos también están ligados en cierta medida a esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros conocemos a nuestro papá, a nuestro abuelo, a nuestro bisabuelo, pero a lo mejor más atrás hubo alguna persona dentro de esta genealogía nuestra que en algún momento, por ignorancia o por alguna necesidad, consultó a un santero, por poner un ejemplo, o fue a un brujo y le dijo, mira, yo estoy en una situación económica terrible, o tengo un hijo que se me está muriendo, o tengo mi esposa embarazada y el doctor dijo que va a morir la criatura. Y en un acto de desesperación, en algún momento, puede hacer un trato con algún santo, con alguna entidad a lo mejor religiosa. En el tiempo antiguo se daba mucho esto, había mucha ignorancia en ciertas áreas y mucha gente buscando poder o buscando una provisión o buscando el amor de su vida o buscando la salud de alguien, llega a algún pacto utilizando un santero, utilizando un brujo. ¿Y qué pide el brujo? ¿Qué pide el santero? ¿Qué pide el enemigo tras de estos ministros de él? Lo que está pidiendo es, bueno, pues páctame a tu descendencia, páctame a tu familia. Y es posible que alguien en ignorancia haya hecho un pacto y al día de hoy hayan cristianos que estén padeciendo las consecuencias de que algún ser querido, alguna persona que vivió antes de ellos, tomó una mala decisión. Y esas puertas están abiertas. Isaías 28:15, mira lo que dice. Dice, por cuanto habéis dicho, esto es Dios hablando, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Así que, cuando hacemos un pacto que no sea con Dios, es un pacto con la muerte. Exactamente. Es un pacto con la mentira. Y ese pacto, como es la mentira, es el enemigo el que nos está engañando. Estamos poniendo nuestra confianza en algo que no es seguro. Y no solamente nosotros sufriremos el daño, sino que nuestras generaciones posteriores también. Proverbios 6:2, mira lo que dice. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. O sea que no es solamente impactos que hayan hecho otros afectándonos a nosotros, que a veces nosotros con nuestras palabras
el decir yo no puedo hacer esto, el yo no voy a lograr esto, el yo no voy a hacer aquello, o si me hacen esto yo jamás te voy a perdonar, o yo jamás haría tal cosa. Esos elementos verbales se constituyen en muchas ocasiones en pactos que el enemigo toma como verdades y se presenta delante de Dios. Él dijo esto, proclamó esto, y quedan abiertas puertas que nos pueden afectar. Se sella ese pacto con los dichos de nuestra boca, y ese versículo, papi, nos dice que quedamos presos. Presos, terrible. Eso es terrible, así que tenemos que tener en cuenta, además de lo que pasa por nuestra mente, lo que nosotros sentimos y nuestras emociones, también tenemos que tener muy en cuenta eso que decimos. Claro. Eso que decimos. Hay otra puerta de entrada, y es la puerta espiritual de los traumas. Muchos de nosotros, por alguna u otra razón, hemos pasado por experiencias fuertes, difíciles, traumáticas, que quizás ocurrieron muy temprano en nuestra vida, pero nos han acompañado durante toda nuestra vida. Y de ahí en adelante nosotros hemos sido quizás de alguna forma atormentados por estos eventos que sucedieron. Y nosotros no podemos pensar en ellos sin llorar. Y no podemos pensar en ellos sin asustarnos y en sentirnos mal. Yo hace unos días hablaba con una persona que pasó por un evento traumático, y mientras me contaba su experiencia, se estremecía completamente. Porque los traumas tienen esa característica, y es de meterse a esos huequitos más profundos en nuestro ser y permanecer ahí y darnos recuerdos feos de cualquier cosa por la cual haya venido ese trauma. Pero en definición, nosotros lo quisimos definir de esta manera. Las puertas de entrada de los traumas son experiencias de debilidad, de impotencia, de miedo y de que no nos podíamos defender. Algunos ejemplos para esas personas que nos están viendo. Pudo haber sido con algún accidente en algún vehículo o en algún lugar. Tuviste un accidente en general. Violaciones, que eso nos marcan para toda la vida. Algún robo. Viste en un escenario de un robo y eso te traumatizó. También otro ejemplo, algún secuestro, cómo eso penetra en nuestra vida. Alguna separación. Yo creo que este es muy pertinente porque hay personas que no pueden recordar sin llorar porque esa herida fue tan profunda a tal nivel que fueron traumatizados. Y yo creo que hay que trabajar con estas cosas. No se pueden dejar en el aire, no se pueden dejar de brazos cruzados. Hay que trabajar con ellas. Las separaciones, las infidelidades, entre otras más. Son eventos en los cuales nosotros estamos vulnerables, frágiles en cierta área, y el enemigo toma ventaja. Aprovecha esa puerta abierta de ese trauma. Dice, yo no la voy a dejar pasar por alto, yo voy para adentro. Claro. Y la utiliza en contra de nosotros. Eso es la puerta de los traumas. Fíjate, Gabo, quisiera añadir a eso, y es que hay eventos en nuestra vida que son situaciones complicadas en las cuales el miedo puede ser una realidad y puede estar presente. Pero hay personas que por su debilidad y por no estar aferradas al Señor y no tener la cobertura plena de Dios y no estar consagradas en el punto que Dios quiere que lo estén, en el momento que llega una tragedia, un momento en el que el miedo le llega a todo el mundo, es posible que si no estamos tan consagrados al Señor y no estamos tan aferrados, dependiendo y confiando tan fuertemente en Él, es posible que se abra la puerta del miedo. Sí. Y entonces entran espíritus y demonios relacionados al miedo. Posiblemente después, cada vez que vivamos una experiencia que se parezca a esa que vivimos anteriormente, entremos en pánico y quedemos que no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque ahí entró un demonio. Sí es. Un demonio que va a estar asociado a eso. Hay demonios, por ejemplo, en un caso de una infidelidad, una ruptura matrimonial, si no estamos firmes con el Señor, puede entrar un demonio de depresión, de tristeza, de abandono, de soledad. ¿Cuántas
puertas se pueden abrir si no estamos firmes en el Señor, si no avanzamos, porque fíjate que son emociones que en algún momento tenemos que recoger y controlar, que van a saltar espontáneamente, que vamos a tener en algún momento tristeza, que vamos a sentirnos solos, sí, todas esas cosas son legítimas, y miedo en algún momento. Pero ¿qué voy a hacer con esa emoción? ¿La voy a sujetar a la palabra de Dios? ¿O la voy a dejar suelta? Si la dejo suelta, se abrió una puerta por medio de ese trauma, de esa experiencia negativa, y es otra puerta con la que tenemos que lidiar. La quinta puerta que queremos mencionar en esta noche, y con esta concluimos. La puerta de la brujería. Es posible que haya muchos cristianos que no tengan claro estos conceptos, pero hay gente como usted y como yo, somos ministros de Dios, y Dios nos encarga ciertas tareas para hacer, para echar hacia adelante el reino de Dios. Así el enemigo tiene ciertos ministros que se han consagrado y han hecho pacto con el enemigo por dinero o por algún tipo de bien, y esos ministros son brujos, santeros, hechiceros, gente que se dedica a servirle a Satanás. Los brujos tienen, es la quinta puerta, pero esta quinta puerta viene con 5 elementos. Los brujos y los hechiceros hacen 5 tipos de brujería que se convierten en puertas que se abren en contra de los seres humanos. Y si el pueblo de Dios no está atento y no está vigilante, pueden alcanzarle. Mire cómo funciona esto. La puerta o la brujería de muerte. Existen brujerías de enfermedad. Existen brujerías de tormento. Brujerías de ruina y destrucción, y brujerías de amarres sentimentales. Cuando un brujo, alguien le paga o se llena de ira contra nosotros, y él mismo, sin que nadie le pague, hace una brujería en contra de algún cristiano, escuche esto, que la puede hacer, ese demonio ha sido asignado al brujo, y el brujo le da una orden a ese demonio: ahora te vas a ir allí, a la casa de Radi, y vas a comenzar a atacarlo y a destruirlo. ¿De qué manera? Por medio de una enfermedad, una brujería de enfermedad. Y ese brujo hizo esa brujería, y ese demonio salió corriendo, obedeciendo al brujo, a venir aquí, a mi casa. Y si encuentra todas las puertas cerradas, no puede entrar, pero se queda rodeando a Radi porque fue enviado. Y ese demonio está ahí pendiente. Si Radi en algún momento comete un error y abre alguna otra puerta por algún pecado propio, ahí ese demonio que había venido enviado por un brujo para traer enfermedad encontró la oportunidad y ahí se metió. Y ahí viene a realizar su obra maligna. ¿Cuántas veces a lo mejor nosotros hemos cometido algún error? ¿Cuántos pastores están siendo atormentados por una brujería? Horrible. Porque en algún momento falló, porque fallamos, porque cometemos errores. Y ahí el enemigo aprovechó. Ahora, tiene que haber alguna manera. Tiene que haber alguna esperanza, porque usted y yo somos vulnerables, frágiles, susceptibles a que un enemigo o que el enemigo penetre nuestra estructura y nuestro escudo de protección, y una vez adentro comience a hacer daño. Pero nosotros somos el pueblo de Dios, y sin lugar a duda Dios tiene que tener algo por ahí. Así que si estamos experimentando alguna de estas puertas, hay una esperanza también. Amén. Hay una puerta de accesibilidad a la bendición de Dios. Eso es. Y así como el enemigo se ha encargado de establecer puertas de entrada para él, así mismo Dios ha establecido puertas de bendición para sus hijos. Claro. Puertas abiertas. Cuando nosotros nos conectamos al Padre, nos hacemos compatibles con Él y nos unimos a Él, se abren puertas de bendición. Pero es tiempo de mantener estas puertas de accesibilidad a los demonios cerradas. Eso es. Pero si en algún momento hoy, mientras estamos hablando de esto, usted en su mente pudo percibir que habían una de estas puertas abiertas en su vida, es tiempo de cerrarla. Eso es. Y si abre una oportunidad en este momento para cerrar esa puerta, ¿y cuál es el procedimiento que nosotros vamos a tener? ¿Cuál es el procedimiento que nosotros vamos a realizar? Nosotros vamos a ir profundamente acerca de este procedimiento en el próximo episodio, así que usted tiene que estar pendiente. Pero hoy nosotros le vamos a dar pinceladas, porque no lo vamos a dejar así, porque al pueblo de Dios tiene esperanza. Si usted lo identificó que hay alguna puerta abierta, mire cuál es el procedimiento.
Número 1, tenemos que pedir perdón. Tenemos que pedir perdón por esos pecados que cometimos, o tenemos que pedir perdón verbalmente por los pecados que cometieron nuestros antepasados, por los pactos que en algún momento hicieron o hicimos. Tenemos que ponerle fin y pedirle perdón por los traumas que nosotros permitimos que se apoderaran de nuestra vida. Tenemos que pedir perdón por la brujería que hayamos cometido, a la cual nos hayamos sometido, o cancelar aquella que nos hayan enviado. Número 2, tenemos que renunciar verbalmente. Decirlo con nuestra boquita de comer y decir: renuncio a tal cosa, renuncio a otra cosa. A veces son muchas y vamos a hablar de ellas en el próximo episodio, pero renunciar verbalmente. Número 3, cerrar esa puerta. Yo quiero que usted entienda que usted no es un don nadie. A usted le dieron autoridad. Amén. Usted es un hijo de Dios y usted tiene más poder que las fuerzas del enemigo. Así que usted se sienta bien derechito, se amarra los tenis, se amarra ese pantalón bien puesto y cierra esa puerta. Número 4, echar fuera el demonio. Amén. Decirle: tú entraste, me atormentaste y me quieres destruir, pero en este momento soy yo el que tomo ventaja. Te echo fuera en el nombre de Jesús. Usted tiene esa autoridad, lo puede hacer. Te quito el derecho legal. Te quito el derecho legal. Y número 5, para terminar, mantener esa liberación. ¿Cómo la vamos a mantener? En una relación con Dios, poniendo al Espíritu primero. Así que estos son los consejos que tú te tienes que llevar, que tú tienes que agarrar, porque son justamente preparados para ti y para mí. Así que esto está bueno, este episodio número 7 ha sido de mucha bendición, yo sé que sí. Y vamos a orar. Amén. Vamos a orar por ese pueblo que está por ahí conectado. Padre, venimos delante de tu presencia. Señor. Te damos gracias por este manjar. Gracias por la revelación que proviene de ti. Gracias porque tú has derramado tu conocimiento y tu sabiduría sobre nosotros, los seres humanos. Imperfectos, incapaces, inmerecedores, pero que tú nos escogiste. Y en este momento queremos tomar este espacio para pedirte perdón por todos esos pecados que hayamos cometido. Perdónanos, trae tu perdón sobre todos nosotros. Señor, permite que esas puertas se cierren y síguenos reafirmándonos en el poder que tú nos entregaste para nosotros apropiarnos de todo lo que tú adquiriste en la cruz del Calvario, Señor Jesucristo. Sí, Señor. Este pueblo está en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya, no se pueden perder el próximo episodio. Todos estos detalles finales vamos a estar siendo más específicos y vamos a estar trayendo y poniendo a su disposición unas tablitas para que usted, si quiere entrar en este proceso de hacer una autoliberación, que todo cristiano después de haberse convertido tiene que hacerse una autoliberación, tiene que ser parte de nuestra vida y tiene que ser una estrategia que utilicemos a lo largo de nuestra vida cristiana. Pero vamos a traer unas ideas de cómo usted puede manejar esto de una manera sistemática y organizada, y usted le va a sacar muchísimo provecho a esto que vamos a estar trayendo. Esto el sábado próximo. Aleluya. En un episodio más de Conoceréis la verdad, la serie. Así que Dios me lo bendiga.